una vez más en el programa Memorias que Perduran, programa del Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad Mayor de San Simón. Tenemos el agrado de presentar al doctor Lucio González Cartagena, hasta hace poco rector de nuestra Casa Superior de Estudios. Vamos a conversar con él acerca de su vida, recoger sus testimonios, rememorar cómo fue la vida del doctor Lucio González Cartagena. Lucio, gracias por aceptar esta entrevista y primero un saludo cordial a la gente que ve Canal 11 Televisión Universitaria. Muy buenas tardes, Tino, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los televidentes de Canal 11. Para mí en particular es una alegría el que mucha gente cochabambina vea nuestro canal, porque es un canal distinto, no es un canal comercial, es un canal absolutamente dirigida a la educación y a la academia. Lucio, quisiera empezar esta entrevista conociendo primeramente quién es Lucio González, dónde nació Lucio González. Bueno, nací en Vinto, en una población que se llama exactamente Sexta Parte. Y bueno, hice mis estudios de primaria, de secundaria, pero ya al finalizar mi secundaria estuve trabajando y estudiando en Santa Cruz, pero estudié en la escuela José Melchor Cuadros de Vinto, la parte básica, y en el Colegio Nacional Calama de Quillacollo. ¿Qué recuerdos guardas de tu época, de la infancia, Lucio? Lo que más recuerdo de mi infancia es que siempre estaba en mi mente que las personas, los profesores, estaban haciéndome un seguimiento y que yo tenía que comportarme bien, que siempre tenía que estar muy atento, que siempre pensaba que la gente estaba concentrada en que mi rendimiento y mis características se vean bien. Entonces estaba trabajando un poco con un cierto miedo inclusive, ¿no? Entonces, pero no tengo muchos recuerdos así bien marcados. Creo que siempre he sido un estudiante muy dedicado a mis estudios, de la escuela, el colegio. Y recuerdo un poco el tema de mi familia, que no teníamos muchos recursos y yo veía con mucha preocupación que mis hermanos, mis hermanas no tuviesen la oportunidad para ir a la universidad o para ir al colegio. Entonces, desde muy temprano mis padres me inculcaron de que debería ser primero el sostén de mi familia y segundo que debía estudiar lo más deprisa posible para contribuir económicamente a mi familia, como ocurre en todas las familias cochabambinas, ¿no? ¿De qué se ocupaban tu papá, tu mamá? Mi papá era agricultor y yo con él trabajaba en el agro. Mi mamá, como en todas las familias, ama de casa, y también los fines de semana nosotros producíamos o hacíamos chicharrón y también fabricábamos chicha. ¿A qué tareas, principalmente en la infancia, has tenido que dedicar tiempo? Yo creo que me he dedicado mucho, sobre todo a la actividad agrícola, agropecuaria. Teníamos lecheras, teníamos campos que cultivar. Yo era el primer peón de mi casa, entonces me quedaba muy tiempo para ir a la escuela, al colegio, pero lo hacía con mucha dedicación, de modo tal tampoco descuidé mucho mis estudios, aunque la exigencia de mi papá y de mi mamá siempre era por el trabajo y no así mucho por los estudios. Ellos creían siempre que yo estudiaba porque quería rehuirle al trabajo, ¿no? Para ellos el concepto de vivir está en la actividad agrícola, en la actividad agropecuaria. Y si ellos ven que alguien no está trabajando, está dedicándose a los estudios, etc., ellos ven siempre como una forma de escaparse del trabajo. Eso pensaban mis papás, pero por el contrario yo no pensaba así, sino que pensaba que tenía que dedicarme también mucho a mis estudios. ¿Cuántos hermanos han sido, Lucio?
Nosotros hemos sido 8 hermanos, ¿no? Yo soy el cuarto en la familia, en la mitad, y somos 6 mujeres y 2 hombres, pero el último, que es mi hermano, es hombre. Entonces hasta cierta parte de la familia el único varón era yo, y entonces por eso que primero ellos inculcaron en mí de que yo tenía que ser el papá de la familia, independientemente que mi padre esté ahí, pero estaba yo con todo el peso de que debía trabajar, debía colaborar al sustento de mi familia. ¿Cómo ha sido crecer un varón en medio de tantas mujeres? Bueno, es interesante. Yo creo que primero que los varones con tantas mujeres se educan con menos travesuras, un poco más delicado, pienso yo, pero también al mismo tiempo tiene desventajas, no hay facilidades para jugar, tienes que ir a buscar amigos, ¿no? Entonces, pero yo contento de mis hermanas porque siempre he pensado que había necesidad de protección, necesidad de hacer compañía, y bueno, así hemos crecido con algunas limitaciones en el hogar, pero dispuestos a trabajar. Al inicio de la entrevista decías que había que comportarse bien. Lucio, ¿eras travieso? No, yo creo yo pienso más bien que he sido una persona en mi infancia muy seria, demasiado seria, porque no había mucho espacio para las diversiones, ni mucho menos, pero a pesar de ello, mi madre era muy rígida, una persona con muchos valores y además con mucha exigencia y sobre todo muy perfeccionista. Nada de lo que hacíamos estaba bien, nada de lo que hacemos está bien, sino siempre tenemos que trabajar de una manera tal que sea perfecto, y eso no existe. Entonces nunca hemos trabajado bien para los ojos de mi mamá de la manera más adecuada. Decías que en la escuela estabas en Vinto y al colegio Calama de Quillacollo. ¿Cómo ha sido ese cambio? En un principio había siempre miedo, porque el Calama era un colegio igual que el Sucre, igual que el Bolívar, un colegio de renombre, y por otro lado con una trayectoria, una historia de que es difícil aprobar el primer año, por ejemplo, ¿no? Entonces, historias que siempre se han contado, entonces uno va con miedo. Y nada, lo que creo que me ha llevado siempre al éxito ha sido algo que llevo en mi vida, que sería el método de cumplir ordenadamente un horario. Y en ese horario pues estudiaba durante la mañana, por la tarde trabajaba en el campo, dormía muy temprano y despertaba siempre estando en el colegio, despertaba a las 2 de la mañana, a las 3 cuando muy tarde, y para hacer las tareas y estudiar, y en casa no había luz. Entonces había que ir había que ir a la Plaza Bolívar, y muchas veces cuando ya también en la Plaza Bolívar había muchos estudiantes, no avanzábamos o no estudiábamos, entonces había que buscar otros sitios donde tengamos luz, pero que haya cierta tranquilidad. Había tal seguridad ciudadana que uno se ponía a estudiar hasta, por ejemplo, en la Plaza del Cementerio. Entonces no había muchos problemas de atracos. Hoy sería difícil, si en la vida siempre va complicándose, pero esas cosas son algo de la realidad, ¿no? Hemos hecho muchos esfuerzos por hacer un buen colegio, ¿no? Entonces creo que en el colegio yo he logrado colmar las expectativas de mis profesores, de mis compañeros, porque siempre he sido el primer alumno, pero no así de los de mi casa, porque ellos estaban siempre esperando que además de aquello me tenía que dedicar a trabajar. ¿Algunos recuerdos que tengas de la etapa del colegio? A ver, yo en colegio nos gustaba hacer mucho deporte. Estaba el Club Bata, que nuestro sueño siempre era jugar de los de Quillacollo, jugar en Bata, por ejemplo. Y yo me he ido a probar una y varias veces en Bata, en cuartos especiales, hemos entrenado, todo. Pero vi que eso no era el futuro nuestro, de mi familia, sino el futuro estaba en que yo tenga que ir a adquirir una profesión y dedicarme a trabajar. Esta era la visión con la cual entonces hemos salido de colegio, y me acuerdo bien, nuestros profesores eran muy jóvenes, muy impetuosos, muy nuevitos, porque después de hacer sus estudios en la Normal Católica venían a la provincia. Entonces tenían
profesores muy entusiastas, cariñosos y sobre todo también muy exigentes y todos jóvenes. Esto es la característica de mi colegio. Por otro lado, las personas mayores muy rígidas y exigentes. Por lo demás, creo que si bien hemos tenido limitaciones, creo que con el esfuerzo que hacíamos todos trabajando en casa nunca nos ha faltado nada. ¿Recuerdas algún profesor, profesora en especial que haya marcado algo en tu vida? Me acuerdo de mi profesor de sociales. Un día era muy exigente y yo había regado toda la noche. Y claro, regar en el campo durante toda la noche no es nada sencillo. Yo al día siguiente he ido a la clase y me he ido a dormir. El profesor, muy molesto, me castigó. Y yo le expliqué por qué estaba durmiendo, porque había trabajado toda la noche. Al pasar el tiempo, el profesor, sus hijos, han sido mis alumnos en la universidad. Y un día tuvo que visitarme y primero pedirme disculpas por ser tan exigente conmigo y pedirme que yo pudiera dirigirle una tesis a su hijo. Por supuesto que lo hicimos con mucho cariño, mucha dedicación, porque así es la vida. ¿Cómo ha sido el tránsito del ciclo secundario a la universidad? Bueno, en realidad cuando vengo primero he ido al cuartel, como corresponde, y ya en el cuartel, antes de ir al cuartel di mi examen de ingreso, y durante mi tiempo de permanencia en el cuartel me di cuenta que había aprobado, ¿no? Que estaba yo desesperado de saber si había aprobado o no el examen de ingreso, que siempre es una preocupación para todos, inclusive hoy, para todos los padres de familias, que sus hijos aprueben en los exámenes de ingreso, sobre todo en San Simón. Creo que es una esperanza de todos, como todos, entonces yo estaba esperando, me enteré, pero hubo un error en mi nombre, entonces estaba una sigla incorrecta y tenía la duda y entonces no dormía. Estaba en el cuartel, pero no dormía hasta que terminé el cuartel y me vine volando para saber si era yo el que había aprobado. Entonces tenía ese problema, pero... A propósito del cuartel, ¿dónde fue esta unidad militar? Yo estuve en el regimiento tipo Lanza, 5 de caballería en Huaki. En Huaki, por La Paz. En La Paz. ¿Cómo fue esa experiencia? Sorpresiva, como siempre, es decir, un tanto complicado porque allí habían muchos militares que pasaban su tiempo por castigados porque se habían portado mal durante el año y los castigaban y estaban con nosotros. Entonces permanentemente, como dormían en la cuadra, etcétera, ellos después de salir a los fines de semana volvían y nos hacían despertar, nos decían, vayan, esta cuadra está maloliente, vayan a las 3 de la mañana íbamos a bañarnos, lavarnos, y nos castigaban de todo, pero era una experiencia única, particular, y creo que también ahí hemos aprendido a vivir ya un poco más por sí solos y en forma independiente de la casa, ¿no? En todo caso, ¿recordarás qué año fue esto del cuartel? Sí, yo me acuerdo perfectamente, el año 1973 estuve en el cuartel y he sido nomás un soldado como todos, ¿no? Eso sí, siempre he estado buscando equidad, justicia, y me acuerdo que he sido el primer soldado de mi categoría en entrar al calabozo, ¿no? Porque me sublevé de ir a baldear los baños. Creí que eso era un abuso, entonces me sublevé, entonces me castigaron, me acusaron de otras cosas y me llevaron al calabozo un buen tiempo. Bien, volvamos a la universidad. Terminado el cuartel, vienes a la universidad y ¿cómo transcurre la época universitaria? Cuando vengo a la universidad, vengo con mi maleta de cuartel todavía. No, entonces, no tenía otra cosa y entonces había además un cierto dinero que había acumulado porque como soldado iba a trabajar a la frontera con Huaki. Y en la frontera con Huaki, trabajando ahí los fines de semana, me guardé un cierto dinero para poder tener disponibilidad cuando venga. Y luego me
aquí no tenía nadie, entonces he ido a vivir con don Urbano Vela, que era el secretario administrativo de trámites de la universidad, y don Urbano era mi padrino de promoción del colegio. Entonces, por esa razón yo viví con él el primer semestre y me dediqué, no tenía comedor, no tenía nada. Y bueno, entonces me dediqué a estudiar fuerte, y algunas noches yo encontré amigos ya en la universidad, amigos que querían compartir conmigo los estudios y muchas otras cosas, y muy rápidamente ellos sintieron cierta solidaridad por mi persona, entonces me consiguieron un trabajo en yacimientos. Yo por las noches iba a trabajar en yacimientos y de día venía a estudiar. Eso ocurrió entre el primero y el segundo semestre. Ya el primer semestre me destaqué por mis notas y me dieron derecho al comedor. Para mí ha sido una alegría porque ya podía tener una comida segura, ¿no? Y así el segundo semestre. El tercer semestre tuve la gran oportunidad de ir a reemplazar a un docente en la Católica, y los chicos se encariñaron conmigo y me quedé de docente de los normalistas que estudiaban en la Católica. Yo estaba cursando el cuarto semestre en la carrera de licenciatura en Ciencias Químicas, y mi actividad ya era de docente. Estoy hablando cerca de mis 20 años. ¿El proceso de formación duró 5 años? Hubo un año de interrupción. A pesar de ello, yo concluí en 5 años, porque lo hice en 4 años mi carrera. Sí. Después de un año de descansar, decidí estudiar otra carrera. Estudié. Mi preocupación más grande era, ¿por qué no, como todos los estudiantes, tener a alguien que te mantenga y uno solo dedicarse a estudiar? Esa era mi demanda. Y cuando, bueno, ya empecé a trabajar de profesor, tenía los medios. Entonces dije, haré una carrera, esta vez con un poco más de tranquilidad, dedicándome al 100% a mis estudios y a mi trabajo, que era ya más digno, porque después de haber trabajado de ayudante de albañil, después de haber trabajado de obrero, todo, el ser docente, en mi opinión, era una ventaja tremenda desde el punto físico, y además para dedicarme también a la actividad académica. Entonces hice otra carrera de ingeniería industrial, ¿no? Y al terminar ingeniería industrial opté por buscar una beca para ir a hacer un doctorado fuera, y así lo conseguí. O sea, que obtuve una beca para un doctorado en España, y el año 1986, después ya prácticamente de estar casi 10 años en la docencia, pero después de haber acabado licenciatura en Química e Ingeniería Industrial, me voy a hacer el doctorado en Madrid, en un instituto muy famoso, que es el Instituto de Fermentaciones Industriales, que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Hay 100 institutos y este es un instituto modelo en el campo de las fermentaciones, donde hago mis estudios de especialidad y mis cursos de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Pero también en ese momento había encontrado algo que había soñado y le había pedido a Dios: la oportunidad de dedicarme a estudiar y que alguien financie mis estudios. En ese momento, entonces, AESI, la Agencia Española de Cooperación, iba a pagar mis estudios y yo me iba a dedicar solamente a estudiar. Entonces eso ocurrió, y creo que ha sido la mejor época de mi dedicación a mis estudios. Estuve ahí alrededor de 4 años exactamente en el doctorado y casi 1 año en el postdoctoral. Total 5 años que estuve en Madrid, y creo que mi formación, mi cambio de vida, hasta imagen personal, y yo creo que le debo a esa etapa que estuve en Madrid. Y en mi tiempo libre, o sea, cada año yo tenía tomado un mes de vacación, tuve la oportunidad de conocer casi todos los países de Europa, viajar, y en mi última etapa ya tuve otra beca tremenda, que ha sido una beca postdoctoral, y con esta beca postdoctoral pude viajar casi por toda Europa. A tu retorno, te integras otra vez a San Simón en la docencia. Me integro de lleno a la Facultad de Ciencia y Tecnología, y creo que
lo que he empezado a trabajar ha sido en la actividad de investigación. Creé un laboratorio de biotecnología y muchos otros que incentivamos. Sin embargo, vi que era muy difícil porque la necesidad de que alguien comprenda lo que es la investigación, lo que es la producción científica, etc., nuestras autoridades, etc., no estaban con la dinámica ni la visión para poder entender las exigencias que queríamos nosotros desarrollar. Y veíamos muchas trabas y en eso entonces tuve que incursionar a la actividad, digamos, de abrirme para ser autoridad e incentivar esto que habíamos empezado. Entonces empecé a ser director de carrera, de industrial, posteriormente director académico, después decano, y es en ese momento donde realmente nos abrimos a la cooperación internacional, creamos muchos otros centros, etc. Y también he utilizado muy bien los vínculos que tenía con investigadores primero que han basado lo mismo que acabo de relatar, seguramente muchos de Cochabamba han estado en otros centros y han dejado amistades. Con todas esas amistades hemos hecho una familia europea y boliviana para hacer investigación en San Simón. Lucio, ¿y cómo surge la iniciativa de ser rector de la Universidad Mayor de San Simón? La verdad que cuando la primera vez que he sido decano, las autoridades de aquel entonces, concretamente el licenciado Argandoña y también el doctor Raúl Rico, me invitaron a ser director de investigación. Y en aquella oportunidad habíamos organizado las actividades de investigación de una manera particular, de una manera interesante, con la ayuda de la cooperación sueca, que también me siento partícipe de esa cooperación. Como tuvo sus éxitos aquello, entonces en ese momento habían otros candidatos y también otros compromisos. Me pidieron ser el vicerrector de Raúl. Pero la gestión estaba embarrada por una serie de cosas que ya saben cómo son los estudiantes de la FUL de aquella época los ubico, desde el 2000, 2001. Entonces ha sido difícil, no se pudo ganar la elección, donde perdí cuando iba a ser vicerrector. Ya en esta segunda etapa yo decidí apoyar a Juan, faltando 2 años, dije, Juan, vamos a apoyar desde la facultad, y así logramos que Juan sea rector. Y en el interín, lamentablemente, no dimos muchas señales de hacer un trabajo participativo de todas las personas. Entonces, cuando hay una elección para rector, la verdad que no tenía interés porque yo había ganado una nueva elección de decano. No tenía mucho interés por varias razones. Una de las razones era que después de que uno ha perdido alguna vez una elección, siendo siempre tan exitoso, queda en su memoria, ¿no? Y tiene siempre uno miedo a equivocarse. Esa ha sido una de las cosas íntimas que yo, aunque no lo decía, fácilmente no me presentaba. Y luego lo que más prácticamente me ha obligado es aquella caravana que todos los docentes han hecho a la facultad y me han dicho, tú tienes que ir de rector. Y en ese momento no había otra cosa que aceptar, a pesar de las dificultades. Y la verdad que esa elección la hemos ganado, como se dice en hipismo, con una nariz, ¿no? Sí, la hemos ganado, pero la hemos ganado con mucha dificultad porque no teníamos el manejo del poder. Lamentablemente, en todas las oportunidades siempre he estado de opositor y a la oposición siempre se le hace la vida muy difícil, ¿no? Entonces, en esta oportunidad de rector también como opositor ganamos, pero muy apretadamente y así ha sido. Entonces, el trabajo del rectorado yo lo he visto un trabajo difícil, muy exigente, con una universidad tan grande, ¿no? Había que trabajar mucho. Pero yo le puedo decir al estudiante, al docente, al administrativo, mirándole de frente, le puedo decir que durante estos 3 años y pico que he trabajado, 3 años y medio de rector y mi anterior etapa, en ningún momento le hemos rehuido al trabajo. Hemos trabajado día y noche.
Y creo que eso la gente ha entendido. Como nunca hemos dejado una universidad en equilibrio, con equilibrio económico, no debemos a nadie, por el contrario, tenemos seguramente un superávit en gasto corriente de unos millones, pero en IDH tenemos bastante. Pero también hemos conseguido cooperación internacional como nunca en la historia. De aquí a 20 años vamos a seguir teniendo cooperación internacional y venga el rector o autoridad que venga no va a tener dificultades en el lado de la cooperación internacional y las actividades de investigación están absolutamente garantizadas. Por otro lado también, ¿no? Hemos trabajado mucho en el tema del equipamiento, la infraestructura y que los estudiantes y los docentes y los investigadores lo van a ir constatando al pasar el tiempo cuando se logre la ejecución de todas las obras que están concertadas al proyecto de diseño final y con el dinero respectivo. Lucio, el tiempo lamentablemente en la televisión es muy corto, hemos llegado a cumplir el periodo de 25 minutos, de modo que quiero agradecerte y pedirte una despedida ante el público que está viendo el programa Memorias que Perduran. Bueno, en realidad yo me siento muy congratulado, agradecido a toda la comunidad universitaria de San Simón, particularmente a mi Facultad de Ciencia y Tecnología. Y por supuesto ahora estoy en un nuevo emprendimiento que seguramente en otra oportunidad vamos a conversar, pero en esta oportunidad muchas gracias por haberme permitido llegar hacia ustedes, pero sobre todo por haber trabajado junto a ustedes, junto a sus hijos, en esa tarea hermosa de educar y hacer profesionales y personas de bien para que este país crezca. Bien, gracias Lucio otra vez por la entrevista y a los amigos de Canal 11 Televisión Universitaria agradecerles por habernos escuchado, por habernos visto en el programa. Memorias que Perduran es un programa que busca recuperar la trayectoria de profesionales, de personas que aportan al desarrollo de la región, del país, y uno de ellos es precisamente el doctor Lucio González Cartagena, que tiene una trayectoria de vida interesante, que ustedes lo han podido advertir a través de esta entrevista. Agradecerles e invitarles para que nos vean en el próximo programa de Memorias que Perduran. Gracias y hasta pronto.